Voces que forman parte de la noticia. En el contacto con Radio City se encuentra ya el doctor José Serrano, ex ministro de Estado, a propósito de las informaciones que han surgido en las últimas horas en torno a la crisis carcelaria. Doctor Serrano, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Muchas gracias, Carlos. Un gusto saludarle a usted y a la audiencia de Radio City. En los últimos días, doctor Serrano, trascendieron sus declaraciones en torno a cómo pudo haber ocurrido, cómo se pudo haber dado la fuga de alias Fito. Usted ha dicho en sus palabras que se fue por la puerta grande y ha dado algunos detalles respecto a cómo pudo darse esta fuga. Más de uno se pregunta, doctor, ¿cuáles son esas fuentes que usted tiene que le permiten llegar a estas conclusiones? Mire, fui 6 años ministro del Interior del Ecuador, ¿no? Y en esos 6 años las operaciones que se realizaron contra el crimen organizado fueron significativamente importantes. Logramos tener al país en una tasa de 5, que llegara al 2017 a una tasa de 5 casos por 100.000 habitantes en homicidios y asesinatos. Este momento el Ecuador está en una tasa de 40 casos por 100.000 habitantes, el segundo país más violento del mundo prácticamente, por esa tasa de homicidios y asesinatos que se disparó, más de 7.000 personas asesinadas en el último año entre el gobierno de Lasso y el inicio del gobierno también de Noboa, ¿no? Entonces, la relación que se estableció ahí con varios oficiales de la policía, miembros de la fuerza pública, es importante y siempre hemos estado en contacto estructurando, pues, comentando lo que está pasando en el Ecuador. Y a partir de ahí, obviamente, también yo recibo información de muchísimos ciudadanos que me la hacen llegar, como información, por ejemplo, que ahora he recibido sobre algunas situaciones realmente gravísimas que me están dando en la provincia de Manabí y que en su momento también las haré públicas, porque eso es lo importante, Carlos. La información que a uno le entregan, uno tiene que hacerla pública. Mire, yo esperé que el gobierno el día de ayer salga a decirnos la verdad y a decirnos efectivamente esto es lo que pasó con Fito. Fugó, ¿no es cierto? Fugó Fito de la cárcel del Litoral y Y cómo según la fugó. información que usted Pero tiene, doctor resulta ser Serrano, que ¿cómo fugó? bueno, la información que efectivamente me han hecho llegar el día de ayer a mí, ¿no es cierto?, es que el 25 de diciembre, ¿no?, a las 2 de la tarde, alias Fito sale del centro de rehabilitación número 8 de la nueva cárcel, por llamarlo así, para que nos entiendan mejor los ciudadanos. Sale a las 2 de la tarde, el delincuente más peligroso del Ecuador, a una consulta médica. Solamente se requería la orden del director de la cárcel. Usted puede imaginarse, ¿no?, que para que salga el delincuente en mata médica basta la orden del director de la cárcel. Ya, primera negligencia, primera aberración institucional desde todo punto de vista. Pero aquí viene el segundo tema. Resulta ser que de esa consulta médica, alias Fito, habría regresado, ¿no?, tapado la cara a las 11:28 o 11:38 de la noche, es decir, 10 horas después de una consulta médica. 10 horas se demoró en una consulta médica el criminal más peligroso del Ecuador. Y regresó tapado el rostro. O sea, la persona que ingresó no era alias Fito, pues ya era cualquier otra persona, ¿no? Entonces, y aquí viene el tercer elemento que para mí es el más grave. De esto se da parte policial. El 25 de diciembre. Y no pasó absolutamente nada. Si Ahora, usted me dice a mí, yo llego al cargo de ministro del Interior, Carlos, y si me permite poner esto en primera seguro, persona. seguro. Si usted me dice a mí, están yendo a llevar una consulta médica al delincuente más peligroso, porque en realidad los ministros no tenían que estar preocupados de toda la estructura de seguridad del Estado, pero sobre todo tenían que estar preocupados de una persona, de alias Fito. ¿Por qué? Porque era el símbolo de tener al delincuente más peligroso del Ecuador preso.
en la cárcel, bajo el control del Estado, bajo el imperio de la ley. Entonces había que cuidarlo. Entonces, la ministra y los demás funcionarios deben por lo menos tener un sistema de alerta que les diga, mire, están tratando de sacar a alias Fito a una consulta médica, ¿no es cierto? Y el orden de autorizaciones debía ser mucho más exigente que como para cualquier privado de Doctor libertad. Serrano. Pero no, él se fue como perro en su casa, no regresó, implantaron a otra persona para que entre tapado el rostro y se fue llevando absolutamente Ahora, todas sus cosas. precisamente, usted fue ministro del Interior y sabe que las estructuras son complicadas de manejar. Es un tema que quizás en un mes, tratando de dar crédito un poco a las palabras también de la actual ministra de Gobierno y encargada del Ministerio del Interior, es muy complejo de resolver tan rápidamente y esas falencias han provocado también que uno de los cabecillas de la banda de los Lobos también se haya escapado en las recientes horas del país. ¿Hay algún espacio para la tregua, doctor Serrano, en este momento para bajar quizás el tono de la crítica política y poder establecer un acuerdo país? ¿No es más necesario eso en este momento? Sí, por supuesto, Carlos, eso es fundamental para el país. Pero ¿cómo usted establece un nivel de diálogo con quienes tienen oídos sordos? ¿Con quienes están más preocupados de ponerse en vitrina a cortarse el pelo o a sacar la Barbie de la primera dama? Cuando en realidad el país se está desangrando. Mire lo que acaba de pasar el día de ayer. Yo me quiero solidarizar completamente con los guías penitenciarios y con los policías. Hay un suboficial de la zona de Calderón que todos lo conocíamos, un hombre pacífico, un extraordinario suboficial, que ayer fue secuestrado, fue plagiado de una unidad de policía comunitaria en el norte, en Carapungo, si no estoy mal, en la ciudad de Quito. No sabemos si está vivo, no sabemos si está muerto. ¿Qué pronunciamiento del gobierno ha habido en ese sentido? ¿Qué pronunciamiento del gobierno ha habido sobre los guías penitenciarios que les vemos unos apuntándoles con armas, criminales apuntándoles con armas y otros poniéndoles en el cuello cuchillos y armas cortopunzantes? El gobierno debía haberse pronunciado sobre eso. Entonces, si no establecemos una crítica y una denuncia, y si no damos la información, en este caso, Carlos, la información que yo tengo, imagínense lo grave que sería que yo me guarde la información y que del gobierno, en todo caso, se estén burlando ciertos mandos o ciertos funcionarios que no le están dando la información, que le están mintiendo al gobierno, por Doctor lo menos Serrano, le están mintiendo al gobierno. queremos Pero lo más hacerle... grave de esto, Carlos, solo para terminar Correcto. la pregunta, lo más grave de esto, Carlos, es que yo no creo que esto está en la responsabilidad de la ministra o de la ministra Gobierno de encargada del Gobierno Interior. del Interior o del ministro de Defensa. Esto está en responsabilidad del propio presidente de la República. Mire, el presidente de la República dio una entrevista, subestimó al criminal, le dijo al criminal el plan bonito, no se lo cuenten a Fito, el que vive Lo tenemos claro. en una celda como habitación del Centro hotel comercial. Marriott. No hay cómo subestimar a los criminales hay que aplicarles la ley, el peso de la ley. Doctor Serrano, a esta hora, cuando son las 9:51, tenemos un par de consultas. Le rogaríamos que sea un poquito más escueto en sus respuestas para poder alcanzar a cerrar. La primera la tiene Priscila Jacome. Doctor, usted adelantaba ya que tenía información que le han hecho llegar sus fuentes o sus contactos. ¿Hay algo que deba de revelarle ya al Ecuador para que estuviera al tanto de algo más que se venga en el país? Mire, es que estos son los elementos sobre los hechos consumados, sí. Obviamente esta información que a mí me la entregaron el día de ayer sobre cómo se habría dado la fuga de alias Fito, ¿no es cierto? Ya se da sobre los hechos consumados, porque obviamente los propios miembros de la policía se sienten indignados, se sienten burlados de que efectivamente... Pero en este sentido quizás tiene más detalles, por ejemplo, de la fuga. Perdón, no se le esté diciendo la verdad al Ecuador. Pero ¿qué más detalles? Que Fito salió el 25 de diciembre a las 2 Quizás de no la de Fito, tarde y quizás regresó a las 2 de la noche. de capitán, ¿cómo se le llama? Del líder de los Colombia, Lobos, sí. o de lo que está ocurriendo en Colombico. Manabí, Ajá. o de lo que está ocurriendo en Pero Manabí, doctor Serrano. Que son otros hechos consumados también. Mire lo de Colón Pico. ¿Cómo le van a haber llevado a la cárcel de Riobamba? Por Dios. La cárcel de Riobamba es un muro donde usted
se sube con 3 escaleras, es una cárcel de mínima seguridad. Entonces, ¿cómo van a haber llevado al delincuente que supuestamente, de acuerdo a lo que dice la fiscal general, iba a atentar contra su vida y que sería también el cabecilla que atentó contra la vida de Villavicencio? ¿Cómo le van a llevar a Riobamba, a la cárcel de Riobamba? ¿Qué garantías de seguridad prestaba esa cárcel? Fugó en menos de 4 días desde su captura. Una burla más para el país. Esos son los temas de fondo este rato que requerimos. Requerimos y exigimos como ciudadanos la recaptura inmediata de Fito, la recaptura inmediata de Colón Pico. Y obviamente una sugerencia que le hago al gobierno, que él ha venido haciendo públicamente, permanente, ponga por lo menos inhibidores de señal en las cárceles. Córteles la comunicación, esta coordinación que ejercieron ayer en todas las cárceles del país. Es vergonzosa para el Estado y para la institucionalidad. Se comunican por celular, listo, perfecto, prepara el comunicado, ya te mando por mensaje el comunicado que tienes que sacar. Y en todas las cárceles leyeron el mismo comunicado. Pongan los inhibidores de señal, por lo menos, corte el vínculo entre las cárceles y el exterior. Doctor Eso Serrano, es lo que se necesita en este momento. doctor Serrano, Ronald Córdoba lo saluda, gracias por estar aquí en Radio City. Doctor, ¿qué le hace falta al gobierno? O sea, de aquí le hemos dicho que le falta vitamina H. Yo, para ser más crudo, le faltan las huevas suficientes como para enfrentar el narcotráfico y esta ola de violencia que existe. Usted ha tenido experiencia en el tema. ¿Qué le hace falta? ¿Qué carajo falta para que el país lo metan en una recta de verdadero orden y el verdadero orden institucional que necesitamos? Decisión política, Ronald, nada más que decisión política. Y no estar a Pero un año luz ¿por qué a no lo distancia, hace? ¿Por qué no lo hace? y no estar a un año luz de distancia del territorio donde debe estar ejerciendo presión para que los oficiales, para que los mandos, para que los policías, para que Fuerzas Armadas estén sobre los delincuentes. Una relación permanente de reuniones, si es necesario, cada semana, cada 3 días. Pero con el una sistema de decisión justicia. política en este momento lo que está haciendo el gobierno le afecta si fuese político. Me explico, porque lo que le No baja es son decisión puntos. política. Es que mire, sale el presidente de la República a decirnos que esto que está sucediendo es por los cambios que iba a implementar y todo eso. Se le filtró toda la información. Entonces exigimos una depuración inmediata de la policía, que se proteja a la gran mayoría de buenos elementos que hay en la policía. Pero resulta ser que 1.500 miembros de la policía están completamente cooptados por el crimen organizado. Hay que sacar inmediatamente a esos delincuentes que están utilizando el uniforme para proteger a los criminales. Eso es de la policía, eso es lo que hay que hacer inmediatamente. Y eso no lo hace con una consulta popular que no nos va a llevar a ninguna parte. Dejemos la pregunta exclusivamente de la extradición. Todos vamos a votar sí. Todos vamos a votar sí. Dejemos esa pregunta, ya. Pero esto se necesita decisión política. Hoy actuar, depuración de la policía y recapturar urgentemente a Fito y a Colón Pico. Queremos agradecer al doctor José Serrano, exministro del Interior, dialogando aquí en Radio City sobre la situación de la crisis carcelaria. Son exactamente las 9 de la mañana y 56 minutos.